Pues en el capítulo habla en general como de los atributos, por eso es que como sale de atributos, como es prácticamente el principal, aunque pues el principal es capítulo 4. Y pues habla del... Ah, bueno, este era del anterior mapa conceptual también, pero pues aquí lo retomamos, que lo de las restricciones para los atributos, entonces que debían cumplir con todas estas cosas, lo de simplicidad, univaluados, exclusividad, no calculables, obligatoriedad, unicidad, dominio y dependencia funcional. O sea, todo esto lo deben cumplir cada uno de los atributos que tenemos en nuestra base En de nuestro datos, ¿no? modelo. Listo, Sí. repasemos entonces, aprovechemos y repasemos estos conceptos que nos sirven para el cuestionario de la evaluación de la próxima clase. ¿Qué quiere decir simplicidad? Simplicidad no era lo de... No deben de tener tipos de atributos. ¿Cómo así? O sea, que no deben ser como... Es que puede sonar muy tanto, pero no deben ser complejos. O sea, no Sí, deben... es cierto, pero vamos a ver qué quiere decir eso. Nicolás tiene el micrófono abierto, dale, Nicolás. Creo que Nicolás quiere participar. Ah, sí, no, pues yo iba a decir lo mismo, pero pues lo puedo explicar. No sé si lo de no deben tener tipos de atributos, pero es como que o sea, un atributo no puede estar compuesto de otra cosa que esté compuesta de más cosas. O sea, no se pueden ser como atributos compuestos, es como yo lo entendí, pero no sé si esté bien. Profe, Bien, ok, sigue. ¿Yo, profe? No, alguien dijo profe, entonces, Ah, no, pues sí, no, lo que iba a decir era que la simplicidad es que no, el del tipo de atributo no puede ser, digamos, ser dividido en otra cantidad de atributos, pues, pero ya lo dijo el compañero. ok, muy bien, todos han dicho más o menos lo mismo con distintas palabras, pero para que quede claro es que un atributo no debería partirse en otros atributos, como mm, si existieran subatributos. bueno. Bueno, eso es algo que debemos evitar. Y no es que el lenguaje nos permite hacerlo, ¿de acuerdo? Y cuando estamos haciendo como un primer modelado, podemos ver que un atributo se puede partir, como cuando ustedes estaban poniendo la dirección en el problema de la escuela de conducción. Entonces, aunque el lenguaje nos permita hacer este tipo de cosas, debemos evitarlo para conservar al menos una de las formas normales. Bueno, aunque no hablamos, no hablamos del proceso de normalización, pues sí hablamos de cuáles son las características de las formas normales. Entonces sí, que no se pueda partir en varios subatributos. Es una forma de decirlo. Bien, ¿cuál es el otro? El que sigue de simplicidad. Ujú. El que sean univaluados. Eh, Profe, ¿puedo hablar? Sí, dale, Felipe. Profe, univaluados básicamente es que cada atributo tiene un único valor para cada ocurrencia de la entidad, para cada registro de la entidad, ¿no? Muy bien, eso es que sean evaluados. El dominio sean las ocurrencias y el codominio los valores del tipo atributo. ¿Ok? Profe, Como si fuera pero yo una tengo una duda función. ahí. De acuerdo. Cuéntame, ¿quién está hablando? ¿Nicolás? Nicolás, profe, y Dale. eso, ¿qué pasa si entonces yo tengo persona y tengo varias personas con la misma edad? No, no es univaluado o sea, no es lo mismo univaluado que unicidad. Son Profe, cosas eso no quiere distintas. decir más bien que dos registros no son idénticos, más bien, ¿cierto? No. Vuelvo y repito, no es lo mismo unicidad con univaluado. Por ejemplo, univaluado es que si yo pregunto teléfono y la persona tiene dos teléfonos, no puedo poner dos valores de teléfono en el atributo teléfono, sino que debo dejar un solo teléfono y tengo que buscar Ah, ok. alguna forma de resolver ese problema. Eso es lo que quiere decir univaluado, un solo valor. Ah, ok, ya. Ustedes me están preguntando es por la unicidad, es decir, que existen algunos atributos que tienen un valor único en la tabla. Es decir, no pueden existir ocurrencias con ese mismo valor en ese atributo. Como por ejemplo el código estudiante.
Y no todos los atributos tienen esa característica. O sea, alguna es una característica de todos. De hecho, de lo que tienes aquí, Esteban, debieras separarlas entre características que todos los atributos deben cumplir y algunas características que pueden hacer parte de un atributo o puede que no. Por Ya, ejemplo, sí. el que sean simples, el que sean univaluados, el que sean exclusivos, el que sean no calculables, deben ser características que todos los atributos cumplen, pero la obligatoriedad no la Ah, no, sí, cumplen eso todos. solamente es de La algunos unicidad, atributos. bueno, También. el dominio también tiene que estar arriba. Todos los atributos tienen un dominio. Es más, se me ocurrió una idea, más bien le voy a cambiar el color. Muy bien. ¿Sí queda claro para todos? De las que tiene Esteban allí como restricciones, algunas son para todos y otras, pues más bien, algunas son obligatorias y otras son pueden o no tenerlas. Son como características que pueden o no tener. Ok. Listo, entonces la obligatoriedad, Profe, pero exclusividad, digamos, en univaluados. ok, vale, dale, exclusividad. ¿Qué es exclusividad? ¿A qué se refiere la característica de la exclusividad? Como que si un atributo es de una entidad, otra entidad no podría tener el mismo atributo. Muy bien, JP. Un Vale, atributo profe. solo puede ser parte de una entidad. Siguiente, no calculables. Profe, qué pena, no me quedó tan claro. Es, dicho con otras palabras, dos entidades no pueden tener el mismo atributo. O sea, como una raya conectándolos en el diagrama de Chen. Mejor dicho, si existe el atributo código del estudiante, ese código estudiante o ese atributo código estudiante, no solamente el nombre código, sino lo que representa la información que es código de estudiante, no debe aparecer en ninguna otra entidad en la base de datos, porque ese código es solo del estudiante. ¿Sí me hago entender? Ah, ya, el atributo como tal, no puede pertenecer a otra entidad. Exactamente. Ah, ok. Pero, o sea, digamos que en ese problema hayan códigos de libros, porque el estudiante presta libros. O sea, ese atributo no se llamaría código libro, ¿cierto? O sea, como que varias entidades pueden tener IDs, pero simplemente a la hora de poner el nombre le pongo ID tal cosa, ID tal otra. Pero pueden haber dos atributos que tengan ID, pero no signifiquen lo mismo. Sí, exactamente. Pues no es Pero no, una buena idea. No es una buena idea, así como cuando uno está haciendo un diagrama de clases y uno dice, aquí esta clase tiene un atributo ID y esta otra clase tiene otro ID, y luego uno se confunde con el ID de cuál, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando uno está haciendo tablas. Uno debe evitar ponerle ID, solo ID a todas las tablas, porque pues todas las tablas necesitan un ID. Pero me refiero a que cuando nos referimos no es que no pueda existir otro atributo que se llame igual. No tiene que ver con el nombre del atributo. Tiene que ver con la información que representa. O sea, esa pieza de información, ese dato, solo puede hacer parte de una entidad. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en el ejemplo de la escuela de carros, tenemos una información que pertenecía solo al carro, como por ejemplo la placa del carro, creo que era la placa y qué otra información teníamos del carro. La fecha, digamos que era la fecha en la cual se le había hecho el la revisión. kilometraje, el carro también tiene un kilometraje. Gracias. El carro también tenía un valor del kilometraje. Esos datos solo pertenecían al carro como tal. Y no podíamos poner esos datos en ninguna otra parte, como por ejemplo en la lección de conducción. No podíamos poner como atributo de la lección de conducción la placa del carro o el kilometraje del carro,
porque esos eran datos del carro como tal. No podíamos compartir ese dato en distintas entidades. A eso es a lo que se refiere la exclusividad. Cada pieza de información, cada datico pertenece a una y solo una entidad. ¿Otra vez? ¿O ya quedó? Me van contando. O sí, para mí sí me quedó claro. Vale, listo. No calculables. ¿Qué quiere decir que sean no calculables? Que, por ejemplo, como tener unas notas y tener un atributo que sea promedio, como no tener un atributo que Sí, se pueda calcular a partir de otros que ya tengan. Vale. De pronto el promedio no tanto porque hay mucha lógica y toca buscar varias notas y los créditos y demás. Pero Es evitar la lo que redundancia. Es evitar la redundancia de la No, información, ¿no es? la redundancia sería exclusividad, ¿no? Creo que más la bien redundancia tiene Es que ver como con para evitar repetición y exceso. con... No, en este caso es como por ejemplo la edad. Si tenemos la fecha de nacimiento, la edad es un valor que se puede calcular. Entonces no es necesario tener fecha de nacimiento y edad a la vez. O por ejemplo, si Profe, tenemos... O sea, profe, sería, eh, sería evitar atributos que se puedan hallar a través de la lógica del software. sí, sí, pero también que estén, o sea, que se pueden hallar a través de la lógica del software, eso es cierto, pero mire la diferencia de calcular un promedio o calcular una edad. La edad se puede calcular a partir de otro valor que hace parte de los atributos de la tabla. En cambio, digamos que el promedio de un estudiante, para calcular el promedio de un estudiante, habría que consultar distintas materias y de esas materias habría que consultar sus créditos y después entonces habría que hacer el cálculo del promedio. Ahí sería un tema de optimización, ¿cierto? O sea, que sale mejor tener guardado el dato a estar consultando todo el tiempo eso en distintas tablas. Exactamente. Y profe, y por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, tenemos pan, ¿no? Entonces pan cuesta, entonces tenemos precio y cantidad de panes que he comprado, ¿no? Ahí sería necesario como el precio total de todos los panes. Si tenemos toda la información en una sola fila, no. Pero si tenemos esa información regada en distintas filas de la tabla, entonces sí valdría la pena, o en otra tabla, Ah, sí bueno. valdría la pena tener el precio final del recibo. Ah, ya entendí. ¿Por qué? profe, Piensen ustedes en una búsqueda. Piensen en una tabla como, imagínense, volvámonos al curso de estructuras de datos. Imagínense que ustedes tienen un valor que se puede calcular, sí, de acuerdo, pero ese cálculo no es O de uno, no es inmediatamente. Así No sería consulto ODN. unos datos exactamente, ODN. Y es peor porque si tengo que cruzar información en una tabla con otra tabla, entonces allí tengo una operación que se llama join, que es cuadrática, porque para poder hacer el cruce hay que hacer un producto cartesiano. Ustedes ya se acuerdan lo tedioso que es hacer un producto cartesiano. Sí. Entonces ese no calculables, pues uno lo deja en no todo puede ser calculable. Especialmente son no calculables si solo si la información está en la misma fila. Porque yo consulto una fila en O de 1, ¿cierto? Imagínense que fuera un array o que fuera un arreglo. Yo consulto una fila, es más bien como un arreglo, como una tabla hash. Yo consulto y obtengo la información de una fila, de una sola ocurrencia en O de 1 y allí ya puedo hacer el cálculo. Pero si yo tengo que consultar y obtener varias filas o varias ocurrencias para luego entonces sí poder hacer el cálculo, entonces ya no es tan buena idea. profe, por ejemplo, sería como tener, en vez de tener un atributo, tener una entidad producto y un atributo precio y otro atributo IVA del, del producto, en vez simplemente quitar el atributo IVA, porque el IVA se calcula multiplicando el precio por el 1 más el porcentaje del IVA, ¿no? Excelente ejemplo, JP. Gracias. Muy Gracias, buen profe. ejemplo. Punto, profe, dale un punto. Uf, puntico, profe.
Voy a pensar. No, mentira, sí, es muy buen ejemplo. Gracias, JP. Seguimos De con la nada, profe. obligatoriedad. Seguimos con la obligatoriedad. Profe, eso sería, ¿es lo de mandatory? Esto es si es obligatorio o no es obligatorio. Sí, pero no Pero, tiene que ver con no tiene que ver con la relación, tiene que ver con un atributo. pero no, mi Mm. punto es que si, eso es lo que si un atributo es mandatorio, no, que si puede llegar a ser nulo, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Sí. Ok. Si un atributo, o Eso no es sea, que cada decir, ocurrencia tiene que tener un valor. Eso lo define uno en las restricciones, ¿no? Sí. no, esto que está en obligatoriedad, unicidad y las dependencias funcionales ya son cosas que uno define, que no hacen parte de todos los atributos. O sea, no todos los atributos son obligatorios. Habrán algunos atributos en la tabla que puedan quedar vacíos. Cuando yo estoy llenando la información, habrán algunos datos que los puedo dejar vacíos y que luego se puedan actualizar o que eventualmente o que nunca se actualicen. Por ejemplo, si estamos llenando los datos de unos empleados y tenemos el campo número de libreta militar, entonces mientras ustedes sean menores de edad, entonces es un campo que está pendiente hasta que hayan arreglado su situación militar. Y en mi caso, en el caso de Paola, es un campo que se va a quedar nulo para siempre. Sí. Y si tuviéramos una historia clínica, entonces, y es una historia clínica unificada por género, entonces a ustedes se les quedaría vacío siempre el campo de cantidad de partos, porque no es lo Perdón, mismo cantidad de partos cero a cantidad de partos null, vacío, no aplica. es esto que estás hablando de que no siempre el campo va a tomar un valor, viene a qué punto de esto que está mostrando Arisa. Obligatoriedad. Obligatoriedad, ok. Y esto era lo que, gracias Esteban, esto era lo que estaba en la tablita de definición de atributos, si era mandatorio o no. Mandatorio y obligatorio. Unicidad. Que si es unique o no. Esto ya lo hemos hablado otras veces. Esto también, no todos son unique. Algunos pueden ser unique y lo declaro a través de restricciones. ¿Qué quiere decir que es unique? Que Eh, es una aquí, ¿no? pero no tiene que ser exactamente un aquí. Por ejemplo, un correo electrónico debería ser Por único ejemplo, para un usuario. Pero un correo electrónico no puede ser una aquí secundaria. Pues, profe, sí, una buena pregunta. ¿Uno por qué tendría una aquí secundaria? Ya tiene una primaria y no no, es uno tiene compuesta. son llaves, uno tiene son llaves candidatas. Pero uno tiene solamente una llave primaria, ¿cierto? O pues ya sea Tiene compuesta una o... sola, es decir, definitivamente uno tiene una sola llave, ¿de acuerdo? Una sola llave, pero uno se puede dar cuenta que hay otros atributos en la tabla que son candidatos para ser llaves. Y ahí para complementar a Esteban, creo que fue, usualmente uno no escoge el correo electrónico como llave primaria porque en muchas aplicaciones tú puedes cambiar tu correo electrónico. Entonces, al no poder cambiar, pues ya, o sea, si por ejemplo llegaras a cambiar y ese es tu correo electrónico, pues habrá inconsistencia de datos luego. Entonces, usualmente uno coge valores que no cambian en el tiempo para como llave primaria. Pero si es única, pues no pueden haber dos correos iguales, ¿cierto, profe? Pues usualmente no hay correos iguales. Una También característica del número de correo es celular. que es único. Ujú. ¿Preguntas? Y llegamos a la última. Bueno, luego vamos a ver cómo se declara la restricción de que sea obligatorio o que no sea obligatorio, más bien sí, que sea obligatorio y de que sea único. Esto se puede escribir, o sea, cuando yo estoy declarando un atributo, por eso allí decido si es obligatorio o si es único y hay como palabras reservadas para decir que es único o es obligatorio. Y llegamos a la última característica que es la dependencia funcional. Ahora sí, Esteban, sigue.
Ya hicimos Ah, repaso. bueno. Entonces, pues literalmente de esto es de lo que habla principalmente la lectura. Y pues la dependencia funcional es, pues aquí lo coloqué en expresión matemática, era de que una entidad tiene un conjunto de atributos y pues siendo X un subconjunto de A y Y un subconjunto de A, cuando represento eso como X, como raya y flechita a Y, es que Y depende funcionalmente de X. Y pues aquí están los ejemplos del libro, que Ujú. por ejemplo, que código P definía el nombre y el teléfono, código A definía la descripción y tanto código P como código A definían el precio. Aquí, Vale, hagamos una pausa allí. ujú, ¿Queda claro cuál es el concepto, la definición de dependencia funcional? Pues yo, No, yo no pues, entendí muy bien el ejemplo que No. lo del el proveedor artículo. ¿el Ok, cual? el ejemplo no lo entendió muy bien. Entonces, Ah, hagamos una pausa allí, Esteban. Vamos a hacer una pausa con tu presentación y yo voy a mostrar una diapositiva que tengo acá. ¿De acuerdo? Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ey, Sí, profe. Sí. Bueno, listo. Entonces, una dependencia funcional, ¿qué es? Empecemos por allí. Pues resulta que las dependencias funcionales son relaciones entre los conjuntos de atributos. Y son atributos que hacen parte de una relación, y aquí hago la anotación, relación es distinto de relationship en el modelo entidad-relación, sino que cuando estoy hablando de relation, estoy hablando puntualmente de una tabla. ¿Sí queda eso claro? Es que sí, profe. hasta ahora hemos visto que cuando yo tengo entidades y cuando yo tengo relationships del modelo entidad-relación, yo voy a transformar, yo voy a transformar estas entidades en tablas y estas relationships también en algo como tablas o algunas modificaciones a las entidades. Pero cuando estoy hablando de dependencias funcionales, no estoy hablando puntualmente de una entidad y tampoco de una relationship, o sea, no estoy hablando como tal de elementos del modelo entidad-relación, sino que estoy hablando de una tabla. Entonces, ¿por qué retomamos esto aquí cuando hablamos de los atributos? Pues porque las dependencias funcionales son relaciones entre los conjuntos de los atributos. Entonces, cuando yo tengo una dependencia funcional o estoy hablando de una dependencia funcional, tengo que pensar en que mi tabla está definida con un nombre, por ejemplo, R1, y un conjunto de atributos. Ustedes se acuerdan que cada uno de estos atributos representa a una columna en esa tabla. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Sí, profe, Sí, más profe. claro. Ok, entonces, cuando yo tengo una dependencia, estoy diciendo, si voy a tener una dependencia funcional, voy a tener a X y Y, que son subconjuntos de R1. Esto quiere decir que X es un subconjunto de atributos de alguno de estos A sub I, y Y también es un subconjunto de estos atributos como tal. Y entonces, a través de las dependencias, ¿para qué me sirve decir que aquí tengo una dependencia funcional? Pues esto me sirve para decir, para darme cuenta cuando los valores que están en X determinan los valores que van a aparecer en Y. En una dependencia funcional tengo dos partes. Se representa, perdón, este X como es un conjunto siempre va a estar en mayúscula. Tengo una flechita, que es la flechita, el signo para la dependencia funcional, y el otro conjunto. En esta dependencia funcional, que son estas tres cositas, tengo aquí X, que es lo que está en la parte izquierda, se llama el determinante en la parte izquierda,
Y en la parte derecha de la rayita, de la flechita, perdón, tengo el dependiente. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Por qué si supone que X y Y son subconjuntos de R1, por qué X es el determinante y Y el dependiente? Ah, En este caso lo pude haber puesto al revés y pude haber puesto Z y W. O sea, son solo nombres en este caso. Profe, pero Mira, X es un subconjunto de los atributos y Y es otro subconjunto de los atributos. Estoy usando X y Y como nombres para subconjuntos, pero no hay una relación de subconjunto entre, o sea, no existe una restricción de subconjunto entre X y Y. ¿Sí queda claro eso? sí, ya Yo más no claro. entendí algo. O sea, ¿el conjunto de atributos R1 se encuentra en la misma entidad? O sea, ¿cómo así? Mira, estoy hablando de que R1 es una tabla. Sí, Y es una tabla que tiene columnas A1, A2, A3, A4, A5, A6. sí, sí. Entonces, en las tablas, cada una de estas columnas le decimos atributo. Sí, Y toda la tabla está definida por estas columnas. sí. Entonces, cuando yo digo que X es un subconjunto R1, lo voy a escribir aquí para que quede claro. Perdón, lo voy a escribir así. Quiere decir que X es un conjunto de atributos. Pero ¿de cuáles de estos? Del de 1, a 2, a 3, a 4, a Sí, 5, a sí. 6. Entonces voy a poner en X van a estar los A sub I, tal que aquí existe alguna condición. Y tenemos que Y es simplemente otro conjunto, que también es subconjunto de los atributos de la relación R1. Sí. Estoy usando la palabra relación porque aquí estoy intercambiando relación con tabla, como lo tengo acá. Y cuando pongo este paréntesis de que relation es distinto de relationship, me estoy refiriendo puntualmente a que no me estoy refiriendo a una relación del modelo entidad-relación, sino a relación como definición de tabla. Por eso ya lo puse en amarillo. Entonces, X y Y son simplemente dos conjuntos con atributos que tienen como característica que X es un subconjunto de R1 y Y también es un subconjunto de R1. Como tal, yo escribo dependencia funcional de esta forma. O sea, la dependencia funcional tiene estos tres elementos. Los tres elementos de la dependencia funcional es el conjunto que está a la izquierda, que le vamos a llamar determinante, el símbolo de dependencia funcional, que es una flecha que va desde X hasta Y el lado derecho, el conjunto del lado derecho, que es el conjunto de atributos al lado derecho, que lo voy a llamar el dependiente. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee Y es funcionalmente dependiente de X. Entonces lo leo siempre así. Y es funcionalmente dependiente de X. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que por cada valor de X, el valor de X determina el valor de Y. Y cuando hablo de valores, ya me refiero a los valores que están en cada una de las filas de la tabla. Entonces vamos a verlo aquí con un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tengo una tabla. Todavía no estoy diciendo en qué problema, en qué relación. No, estamos hablando de una tabla. Y esta tabla, entonces, si voy a definir esta, le voy a poner, este es el registro de las tutorías de algoritmos, las tutorías individuales de algoritmos, en donde cada registro de esta tabla tiene código, tiene semestre, tiene curso y tiene el tutor, pues el tutor individual. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta allí está bien?
Sí, profe. Entonces, Sí, profe. en este ejemplo profe. le voy a esta tabla, como ya saben ustedes, y la voy a representar en una base de datos usando el modelo relacional, entonces a esto también le llamo relación. Por ejemplo, voy a suponer que esta es R1 y que está definida en términos de sus atributos. Estamos escuchando. Bueno, acuérdense que si están viendo videos en YouTube y están a la vez en Zoom, podemos escucharlos, lo que ustedes ponen si se están compartiendo el audio. Entonces, estábamos escuchando lo del dragón y no me acuerdo qué más cosas. Bueno, entonces, estos serían los atributos. ¿Listo? Aquí están en la tabla como tal. Y ahora vamos a ver dependencias funcionales. Vamos a ver aquí. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar aquellos atributos que por cada valor de X, el valor de X determina el valor de Y. Entonces, por ejemplo, una dependencia funcional en esta relación es código semestre. Es decir, el semestre es una dependencia funcional del código. Y es funcionalmente dependiente de X, entonces aquí lo leemos. El semestre depende funcionalmente del código. Vamos a ver qué quiere decir esto de acuerdo a esto. Por cada valor de X, por cada valor del código, el valor del código determina el valor de Y. Es decir, el valor del código, por cada valor de código, este valor de código determina el valor de semestre en la tabla. ¿Es eso cierto? Sí, profe. Siguiendo la misma lógica desde el principio, sí. ¿Y tiene sentido en el problema? Profe, yo no veo la relación. Sí, profe. Por ejemplo, cuando, no sé, no me acuerdo, cuando uno le dan el promedio de las notas o que uno le verifica, por ejemplo, que sale el código y en qué semestre está. Entonces, no sé si sea un buen ejemplo. Profe, ¿tú lo dices por el A30 que siempre corresponde a 1? 30, Profe, pero 24. Sí. habría un caso en que no. Ah, bueno, no, Porque mentiras. mira el semestre 3, el de abajo, digamos, A34.7 es semestre 3 y el otro es A45.78 semestre 3. Yo por eso me confundí. Vale, pero Profe, pero entonces, qué pena. Cuéntame. Profe, es que yo iba a decir que según en la lectura, uno no podía inferir eso si a uno solamente le dan como una porción de la tabla o algo así. De acuerdo, tienes toda la razón. Yo solamente estoy ilustrando cuál es el concepto de dependencia funcional a partir de esto. Por supuesto que las dependencias funcionales no se infieren a partir de las ocurrencias. A menos que la tabla ya no vaya a cambiar nunca en el tiempo. Las dependencias funcionales son, 1, reglas del mundo del problema. 2, son inferencias aplicando las reglas de inferencia. Pero ahora les voy a explicar por qué esta dependencia funcional de este ejemplo tiene sentido. Y es que en esta tabla estoy registrando la asistencia, estoy registrando quién es el tutor de cada uno de estos estudiantes. Es decir, este código me representa a un estudiante. Este es un código de estudiante que va a la tutoría. Este es el semestre del estudiante. Este es el curso que está viendo el estudiante para el cual se le está asignando un tutor y este es el nombre del tutor que está atendiendo esa tutoría. Entonces, por ejemplo, este estudiante, digamos, por ejemplo, que se llame Juan, que está en primer semestre y que está viendo Intrutix, está asistiendo a tutorías con Gonzalo. Es decir, Gonzalo es su tutor individual. Pero también Juan, que sigue matriculado en primer semestre, obviamente, está viendo también a Po1
porque es uno de esos estudiantes a los cuales se le homologó, o sea, se le permitió ver APO1 Introtix en el mismo semestre. Ese mismo estudiante tiene como tutor asignado a Liliana. La dependencia funcional, ¿qué nos está diciendo? La dependencia funcional nos está diciendo es que yo puedo inferir el semestre a partir del código. Juan Osa, tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Ah, no, profe, se me quedó levantada, pero pues ya me resolviste la duda. Vale. Profe, o ¿Alguna sea otra que pregunta? Yo no Dale. logro verlo todavía, la verdad. Porque ahí, o sea, listo. A la 3024 corresponde al semestre 1 con Gonzalo. La 3024 corresponde al semestre 1 con Lili. Luego también el A2456 corresponde al semestre 4 con Camilo y el A7845 corresponde al A2 con Martín, ¿cierto? Ujú. Entonces era como que el semestre es funcionalmente dependiente del código, De acuerdo. pero entonces, o sea, como que listo, pero, o sea, como que lo podría dar más esa inferencia en el A3024, pero ya cuando me cambian los códigos, como, o sea, no hay como un patrón o... Bueno, en este caso no hay un patrón porque es la información, o sea, este ya es la información de cuando se está haciendo el diseño de la tabla. ¿Por qué? Pues porque esta es una tabla en donde tengo guardados el código de los estudiantes que, bueno, ¿ustedes saben cómo funcionan las tutorías individuales en el bloque de algoritmos? Hay algunos Sí, estudiantes, profe. Que en ICESI, en el bloque de algoritmos, hay algunos estudiantes que tienen unas necesidades especiales con respecto a acompañamiento, ya sea porque tienen dificultades académicas o por prerequisitos o porque tienen dificultades de salud, no sé, se enfermaron y se perdieron 3 semanas del semestre, cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando llegan a clase, ellos van atrás del grupo, pero pues ellos tienen la capacidad de ponerse al día. Entonces, lo que hace o lo que hacía la universidad es asignarles un tutor individual con el cual pueden tener como unas tareas extra o ayudarles a que se pongan al día para que ya puedan continuar con el grupo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, es una tabla con un registro de ese tipo de actividades, en donde tengo el código del estudiante y el semestre en el que estaba matriculado el estudiante. Como este semestre es el semestre en el que está matriculado este estudiante, la dependencia funcional siempre se va a cumplir, porque es el semestre del estudiante. Entonces, un estudiante, bueno, esta es una tabla de registro de un solo semestre, no concentra varios semestres. Entonces, un estudiante que está registrado en las tutorías, pues no va a tener distintos semestres, va a tener un solo semestre en la carrera de Ingeniería de Sistemas. No es posible que esté en un semestre en telemática y otro en sistemas porque está haciendo simultaneidad, pero bueno. Eso ya es complicar un poquito más el panorama. Es por eso que el semestre depende funcionalmente del código. Ok, creo que ya se ve un poco más. Bueno, pero hay otra dependencia funcional aquí, que es el código y curso con el tutor. Cristian, pregunta, respóndeme. Suéltala, yo te Profe, respondo. es que tenía la duda, es de que a nosotros de qué nos serviría conocer las dependencias funcionales. ¿Es más sobre todo para entender el modelo que estamos construyendo o trabajando o tiene alguna otra utilidad? Para dos cosas. Número uno, para darnos cuenta cuáles de los atributos pueden ser identificadores. Porque todavía no hemos llegado a ese pedazo, pero un identificador, o sea, una llave, tiene como característica de que es
es el determinante de todos los otros campos en la tabla. O sea, existe una dependencia funcional entre la llave y todos los demás atributos en la tabla. Esa es una de las características. Entonces, si nosotros tuviéramos un conjunto tenemos una entidad en la que no estamos seguros cuál debería ser el ID, pues podemos aplicar los axiomas de inferir un conjunto de llaves candidatas, es decir, atributos que tengan esa dependencia funcional y luego escoger entre ellos la llave primaria. Esa es una forma. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que encontrar dependencias funcionales entre atributos que no son llave en una tabla y entender por qué son esas dependencias funcionales me va a llevar a mí a poder mejorar mi diseño con respecto a la tabla. ¿Por qué? Porque el hecho de que el valor de un conjunto de atributos determine el valor de otro conjunto de atributos implica que mi tabla va a tener información repetida o que cuando yo haga un cambio, entonces, es decir, por ejemplo, si yo hago algún cambio con respecto a este estudiante, si yo le cambio el semestre, entonces ese cambio tiene que ir para esta fila, pero también tendría que ir para esta fila y para todas las filas en donde este ID se repita. Entonces, si yo no tengo en cuenta esa dependencia funcional y hago el cambio en una sola fila, entonces voy a tener un problema con la información, voy a meterle una inconsistencia a la tabla. Entonces, por eso debo ser consciente de las dependencias funcionales. Muchas gracias, profe. Vale. Bueno, pero entonces aquí está, ya queda claro cuál es el concepto de dependencia funcional. ¿Preguntas, Mateo? Profe, yo tengo una duda. Digamos que yo tengo una entidad estudiante, ¿cierto? Y el Yo lo voy estudiante apuntando acá. tiene atributo tiene dos atributos, código y semestre. En ese caso, código y semestre no serían dependencias funcionales, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, digamos, si yo tengo un estudiante y tengo el código y el semestre, esos atributos no tendrían nada que ver, ¿cierto? O sea, pues serían independientes. No necesariamente. Me estás diciendo que si solo tenemos estos dos atributos o tenemos más, Mateo. Tenemos más, pero pues aquí solo nos interesa, digamos, el código y el semestre. Ok. Pues con respecto a un estudiante también tendríamos tendríamos la misma dependencia funcional que tenemos en este otro ejemplo. Sí, o sea, el semestre también tendría una dependencia funcional del código. Sí, porque dado un código, el código me define el semestre. Es decir, si vos estás en quinto semestre, pues si yo voy a consultar tus datos, siempre voy a encontrar quinto semestre como tu dato de código, a menos que hagas un cambio, hasta que exista un cambio en la matrícula, hasta que cambies de semestre. Ah, ok, o sea, si con el código puedo saber el semestre, entonces ahí es una dependencia funcional. Sí. Ah, listo, profe, gracias. Esa era mi duda. Profe, Vale. así que esencialmente lo que hace la dependencia funcional es que nos indica que dependiendo de de los datos que tengan ciertos atributos, se le colocan datos específicos a otros. Sí, Ah, listo. eso es. Mira, para sintetizar. Es como gracias. Es lo que está señalado acá en amarillo. Los valores, el valor de X determina el valor de Y. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ir al ejemplo que tenía Esteban. ¿Comparto? Sí, dale. Porque me dijeron, algunos de ustedes me dijeron que no entendían el ejemplo.
Ahí se ve, profe. Sí. Entonces teníamos en el ejemplo de la lectura, tenían una tabla que se llamaba proveedor artículo, en la cual tenían un código de producto, el nombre del producto, el código del proveedor, el nombre, el teléfono, el artículo del proveedor, la descripción y el precio. Y entonces nos estaba mostrando varias dependencias funcionales entre los atributos que estaban en esta tabla. Entonces, por ejemplo, el código del proveedor nos determinaba el nombre del proveedor y el teléfono del proveedor. El código del artículo nos determina la descripción del artículo. Por ejemplo, si el proveedor es Juan Pérez, entonces, o el código del proveedor es el código 001, entonces 001 corresponde a Juan Pérez con teléfono 1234. Y siempre que vayamos a encontrar una ocurrencia o una fila con este código de proveedor, pues sabremos que el nombre es igual, es Juan y Juan Pérez y el teléfono es 12345. Por otro lado, hay otra dependencia entre el código del artículo y la descripción. Si el código es artículo 003, pues ya sabemos inmediatamente que la descripción es, no sé, supongamos que es lápiz mina HB. Y que el código del proveedor, la siguiente dependencia es el código del proveedor y el código del artículo, es decir, el código 001, que era el señor Juan Pérez, con el artículo A03, nos determinaba el precio del artículo. Por ejemplo, los lápices con la mina HB que nos vende el señor Juan Pérez. Pues Juan Pérez tiene un solo precio para sus lápices HB y ahí allí nos denota el precio. Entonces tenemos dependencias. ¿Cuál es el problema con este ejemplo? También la lectura nos decía que había un problema y era que vuelvo y repito lo que me había preguntado Cristian. ¿De qué me sirve ser consciente de que existen estas dependencias funcionales? Entonces, por ejemplo, si yo llego a cambiar en una fila, o sea, si yo quiero cambiar el nombre y el teléfono del proveedor con código 001, supongamos que se cambió de teléfono. Si yo quiero cambiar ese teléfono, pues voy a tener que ir a todas las filas en la tabla en donde tengo artículos de ese proveedor y asegurarme que haya cambiado correctamente en cada una de esas filas. Por otro lado, con el producto, si yo quiero hacer algún cambio, digamos, en la descripción de productos A003, tengo que asegurarme de hacerlo en todas las filas en donde esté ese código de producto. Profe, Porque si no lo hago, entonces voy a tener problemas voy a tener inconsistencias con la información, por un lado. Y por otro lado, allí también, déjame que termine, estoy teniendo redundancia, porque estoy repitiendo, por cada vez que yo escribo este código, estoy escribiendo el nombre y el teléfono. Dale, Antonio. entonces esas dependencias funcionales son re útiles, ¿no? Porque, o sea, es como las peticiones a la tabla se hacen re breves, como en plan hash table, como que, pues eso es como lo que estoy viendo ahora. O sea, siempre que le ponga la 003 me va a salir Juan Pérez en lo que yo necesite, más o menos. Pues prácticamente son útiles en términos de que si yo soy consciente de cuáles son las dependencias, voy a poder hacer búsquedas o obtener resultados rápidamente, por un lado. Pero por otro lado, si las dependencias no son planeadas, sino que las dependencias son consecuencias, aparecen, o sea, no tengo control sobre ellas, aparecieron y ya, y yo no soy consciente de que existen, pueden ser defectos en mi base de datos. Y lo que tengo que hacer es quitarlas. Ok. De hecho, la base de datos en donde está esta tabla proveedor artículo es una base de datos en la que hay que separar alguna información. Y bueno, seguimos. Dale, Esteban, síguenos contando.
Ah, bueno. Bueno, entonces ya la profesora explicó todo esto. Y pues aquí llegamos al axioma de Armstrong, que principalmente como tiene en cuenta como que, bueno, esto es un conjunto de dependencias funcionales. Entonces, pues como cada entidad o cada tabla más bien tiene un conjunto de dependencias funcionales. Y pues aquí hay como unas reglas matemáticas, que son los axiomas, en las cuales se pueden aplicar para cada una de estas dependencias funcionales. Y pues las explico cada una. No, espérate un momento. ¿Tú averiguaste cuál Armstrong era? Esa era otra cosa que tenía Profe, es que la pregunta era re pregunta. ambigua, Profe, yo no esa pregunta no entendí. la entendí. ¿Como cuál? Armstrong, Neil, no entendí. ¿No entendieron la pregunta? No. No, pero es que a mí eso me pareció casi una pregunta random, ni siquiera Hay entendí. Sí, varios, yo por eso hay la varios salté. personajes notables con ese apellido, entonces estaba preguntando que cuál de todos era, supongo. Ah, pues Muy es que yo bien. ni siquiera entendí la pregunta. Es que mira, dice ¿Qué, BTW, ¿cuál Armstrong? Neil, Lewis, qué es otro. BTW? By By the the way, way, ¿Güey? By the way, ¿En obviously. serio? Sí. By the way, Profe, ¿cuál Armstrong? dice que fue desarrollado Neil, Luis, otro. por William Ward Armstrong, que es un matemático y científico de la computación canadiense. Que, bueno, ahí está la biografía desarrollada en un paper en el 74. De ahí vienen los axiomas de él. Y muy bien. Claro que también los tengo aquí, ¿no? Aquí está el enlace. Ya te pillamos. Esto lo busco en Wikipedia. Pero bueno. Bien. De hecho sí, o sea, miren, una de las cosas muy bonitas de la de lo que están estudiando ustedes y tengo el gusto de enseñarles a ustedes, es que las personas de las que hablamos están vivos, existen y hicieron sus propuestas hace algunos años. Bueno, los 70 de pronto para ustedes están muy lejos, pero cada vez que ustedes estudian electricidad o física 2, pues que para mí eso es física 2, o estudiaron física 1, ustedes aprendieron las leyes de Newton. ¿Y de qué año estamos hablando? Más o menos. En los años 1700 aproximadamente. Entre 1600. No, sí, entre 1500 y 1600. Estamos hablando del Renacimiento. Y cuando están hablando de electricidad y magnetismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes? De las De las personas leyes que... Maxwell. Ah, Ok, bueno, si no estoy mal. Maxwell, ¿de cuándo es ese señor? Del siglo XVIII, si no estoy mal, 18, 19. 19. Que me corrijan los de electricidad. 19 principios del 20, donde hubo el boom de la física como tal. En cambio, todos los señores que nosotros estudiamos en computación, la mayoría todavía están vivos. Chen todavía está vivo. Profe, En este caso, cuando yo les pregunto de Armstrong, entonces les digo, ¿cuál? ¿Quién es Neil Armstrong, muchachos? El hombre que viajó a la luna, profe. El primer hombre que puso un pie a la luna, sí, el primero que pisó la luna. Un Muy bien. puntico, profe, ahí un datazo. ¿Y Luis? Cantante. Louis Armstrong. Luis Armstrong, un músico. No es solo cantante, un músico. El famoso músico, trompetista de color. Sí. Trompetista de color. El famoso... Sí llegó a la luna, Antonio. Sigamos. Yo creo que no llegó a la luna, la verdad. Yo creo que es un montaje. JP me cae mal. Profe, piénsalo así. Yo respeto luna, todo lo que ustedes... Yo respeto muchachos, lo que ustedes piensan. Yo lo respeto, pero la ciencia es la ciencia. Los facts son facts. Profe, piénsalo así. ¿Por qué apenas llegamos a la luna en 1960 y algo? ¿No deberíamos estar en Marte para allá? Ya han pasado casi 50 años. Ya estamos en Marte. Muchachos, creo que estamos Bueno, desviando para el ir a tema de la Marte clase. tenemos que aprender diagramas de Chen, así que... Sí, pero creo que... Gracias.
Si ya están cansados, entonces voy a hacer una pausa en el tema. Van a hacer una pausa en el tema antes de que siga con tengo varios ejercicios tengo otro ejercicio sobre las dependencias. En realidad tengo 3 ejercicios sobre las dependencias y tengo los lemas de Armstrong. Entonces vamos a hacer una pausa porque están cansados, están divagando. Y la pausa la vamos a hacer con un ejercicio con un problema de modelado. Entonces vamos a trabajar este problema de modelado. Este problema de modelado está el enunciado puesto en la carpeta pública de nuestro curso. Bueno, entonces, como están cansaditos, voy a partir el grupo en parejas, ¿les parece? Para que trabajen. Porque prefiero retomar el tema el miércoles antes de que hablemos sobre la llegada del hombre y nos dispersemos. Entonces, más bien, y para motivarlos a que trabajen con este ejercicio, les cuento que el semestre pasado, este es el ejercicio del parcial del semestre pasado. Entonces, este es un ejercicio tipo parcial. Profe, Es ¿las más motivación. parejas las escogemos o son aleatorias o cómo funciona? Hoy tengo ganas de Aleatorias, ponerlas profe. aleatorias. Hoy tengo Aleatorias. ganas de ponerlas aleatorias. Chale, vale. Profe, ¿y tríos? Vamos a ver qué nos da Zoom hoy. Bueno, vamos a ver, nos va a tocar algunas de 3. Aleatorios. Se fue. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan David? Bien, bien. Bien, ¿y tú cómo va todo? Este ya es el momento de actuar. Profe, ¿dónde está el anunciado? El enunciado, vos tenés acceso a la carpeta pública también, pero ya te lo voy a poner por el chat porque estoy segura que no lo han abierto. Ya te lo paso. Ya lo puse por el chat. Sí, es que estoy en público, pero no tengo ni idea dónde. ¿En Está qué carpeta? público, presentaciones y allí estaba el punto doc, pero bueno. Si esta hora ya se me cansan y se me ponen a divagar. Juan, tú estás asignado en el grupo 1, no vayas a ir. Sí, eso vi, le dije que no. Espérate, te puedes mover. ¿Ya te hice co-host? No, tengo que hacerte co-host para que te puedas mover. Haciéndote co-host, ¿puedes moverte en todos los grupos? No. Ya eres co-host en No. este momento. ¿No te puedes mover? Pues le estoy hundiendo y me da la opción únicamente de irme para el grupo 1. Ah, qué bobada. Por eso me gusta más Discord. Por aquí anda Felipe nada que parte para su grupo. Sí, yo creo que se fue a tomar agua o algo. Lo que yo puedo hacer es, yo voy al grupo 1 y vos vas al grupo 2. Bueno, Mateo está preguntando por ayuda. Te voy a mandar al grupo 4. ¿Listo? Y me escribís y yo te voy moviendo por ¿Cómo grupos. sabes que estaba preguntando? A mí me llega un mensaje. Cuando me piden ayuda, me llega un mensaje. Entonces te voy a mandar al grupo 4 con Mateo. Y yo me voy al grupo 1. Cuando salgas, me avisas. Ve, profe, ya vi, problemas centro veterinario, listo. Esos están enunciados, ¿no? Sí. No, Listo. está en... Ahí, están los slides. En los slides está, listo, vale. Vale. ¿Ya lo encontraste, Gustavo? Hola.
Hola, profe. Mi gente linda del grupo 1. Profe, Juan, ¿Cómo? ¿ya? profe, ¿dónde está el ejercicio? Está en el drive, ¿cierto? Está en el drive. ¿No lo tienen aún? No, apenas voy a buscarlo. Ay, hombre. Ya lo miro, profe. Listo, ya se los mandé. Epa, gracias. Gracias, profe. Vale, con gusto. Los dejo que lo lean mientras hacemos preguntitas. Mientras tienen preguntas. Bueno, vamos a verme a otra sala. Listo. Vale. Vale. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Super, ¿Preguntitas? profe. ¿Ya tienen No, el pues que enunciado? no encontramos el archivo, pero ya lo acabamos de encontrar, profe. Gracias. Ah, bueno, listo. Los dejo que lo lean para que vayan haciendo preguntitas. Dale, profe, gracias. Vale. Voy moviéndome por grupos. Dale, profe. Cállate, estúpida. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Ya tienen el enunciado? ¿Tienen preguntitas? Estoy solo, profe. Ok. Bueno, pues te voy a mandar algún grupo. Ah, es que Felipe no se ha integrado al grupo. Déjame ver quién falta. ¿Felipe es el profe? No, Felipe es Felipe es el chico que ya se graduó Ah, sí, por eso. de medios. Es que él se metió 2 veces a Zoom, entonces él está con Mateo. Ah, ya lo vi. Ah, sí, está como antes. Entonces te muevo. ¿Y el que enseña? ¿Por qué le dice el profe? Ah, porque él da clases creo que en medios. Ah, ya. Bueno. Entonces, nada, como estás solito, ¿para dónde te mando? Ah, Juan Osa está solo. Te voy a mandar por donde Juan Osa. Ah, bueno, profe. Listo. Ya. Ve. Hola, Juan. Estará a grabar. Estoy grabando ahora sí. Gustavo, tenemos como 5 minutos. Listo, profe. Entonces nosotros lo que hicimos fue, de las entidades, pues sacamos los atributos, que es lo que estaban ahí, entonces los definimos como primario, único y mandatorio, y pues nos quedó así de esta forma. Entonces, la definición de cada uno más el dominio de cada uno y identificándolos con cuál tipo. Ahora que lo pienso, lo único que nos faltó fue como la definición de las entidades. ¿Me escuchan? Profe, pero ese dominio está mal, ¿no? ¿Por ¿Qué qué? pasa si llegan, o sea, qué pasa si atienden 19.999 personas y llega a la 21.000, por ejemplo, o 20.001? ¿Qué pasa? ¿No pueden atender más? ¿O qué? ¿No sería un entero positivo? ¿Un número entero positivo? Digo, no sé qué piensan, no sé. Una pregunta, ¿por qué exactamente el 20.000? Ah, no, fue por un número por colocar. O sea, pues sí, hubiéramos podido colocar los números de las entidades, pero pues no sé, pensamos que trabajaba con un dominio más pequeño. O sea, no. De hecho, el dominio de los motores de base de datos es muy grande. Ok. Y como no sabemos dónde lo vamos a hacer ni dónde lo vamos a montar, pues no tenemos ni idea cuál es el máximo número posible. A menos que el enunciado diga que se va a atender máximo 20.000 personas, entonces pongamos la restricción, ¿sí, no? Entonces es número natural. Ok. Entonces, bueno, sacamos el nombre, pues la definición va a ser una cadena de caracteres, el apellido y pues el teléfono siempre va a ser un número de 9 cifras.
La dirección pues también va a ser una cadena de caracteres, pero que va a ser única para cada cliente, pues porque, o sea, sí, va a ser única para cada cliente. Entonces, luego de la mascota, colocamos la especie. Bueno, también tenemos el mismo problema de la identificación, lo podemos cambiar. Y también lo definimos como cadena de caracteres. La identificación pues sí va a ser primaria y única para cada uno y pues los demás siempre van a existir. La póliza, como le dijo en el enunciado, siempre va a ser única, o sea, para cada usuario. Bueno, sí, para cada usuario, y del tipo, pues puede haber los 3 tipos, pero pues se definen tanto en la relación que me imagino que van a mostrar. El identificador va a ser único para pues, cada póliza porque dice que va a ser para cuando la compra el usuario. Entonces, bueno, sigamos. De la cita, tenemos la identificación de la cita. Bueno, misma restricción que nos colocamos de los números naturales. Tenemos una fecha, que la fecha pues sí va a ser única, lo ponemos como el dominio día, mes, año. Las horas como horas, minutos, segundos, pues de lo que se atendió, pues puede variar, porque pues las horas no pueden repetirse, pero en diferentes fechas, pero las fechas van a ser diferentes dado el año. Y de la dirección, cada usuario pues tiene una dirección única. Del veterinario colocamos la cédula, también lo mismo el dominio que nos corrigieron. El nombre pues va a ser mandatorio, o sea, va a existir, pero pues no va a ser único. Del apellido pues tenemos que también va a ser mandatorio, y del teléfono que pues sí va a ser único para cada veterinario. Entonces nosotros en la matriz de relaciones lo que colocamos fue finalmente como la persona adopta una mascota, porque ahí mismo dice en el enunciado, también la persona solicita una cita, que esa cita pues también va a ser programada, que la cita programa dentro del veterinario, y la persona va a hacer una compra de una póliza en cuanto a eso. Y pues nada, y ahí colocamos el diagrama de Shen, el que pues nosotros consideramos que es el más acertado. Una Dime. pequeña pausa, y es que está bien lo que pusiste con respecto de persona, mascota, cita, póliza, pero eso había que replicarlo del otro lado. Es decir, cita relacionado con persona. O sea, si vemos en la tabla, cita con persona también hay que ponerlo allí. ¿Sí ves? Es que tenemos persona cruzado con mascota. Exactamente, el otro lado, uno pone el otro lado de la relación allí. Profe. Listo, bro. Sí, pero solo nos faltó pues, pequeños detalles. Pero No, pues, no te estoy diciendo que está mal, sino como estamos revisando no, sino que me el faltaron. biotipo parcial, entonces les quiero recordar a todos que también hay que ponerlas del otro lado. Alguien me está diciendo, profe, ¿quién es? Yo. Cuénteme. Es que ahorita, antes de acabar, me generó el veterinario atendería la cita, o bueno, y la persona es la que lo solicita, el cliente. Entonces, persona y veterinario no tendrían una relación directa, o sea, solamente está la relación de persona con cita y veterinario con cita. Eso es una forma de resolver el problema, es dejar la relación entre la persona y la cita, y entre la cita y el veterinario. Y otra forma de resolverla es haciendo una relación terciaria entre cita, veterinario y el usuario. Es otra forma. Pero entonces se quitan las otras relaciones binarias. Profe, qué pena, Paola, profe, lo que pasa es que dale. ya me tengo que ir, entonces muchas gracias por la clase, ¿listo? Vale, ya casi vamos a acabar. Vamos a revisar. Después de esto revisamos el diagrama. Si quieres, quedas un par de minutos más. Sino que es que tengo que salir, profe, entonces no quiero irme tan tarde. Listo. Lo que vamos a hacer es que quien muestre el diagrama le va a pedir que por favor lo mande al chat de WhatsApp para que Paola lo pueda ver. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, chao. A ti. Chao. Yo tengo una pregunta de eso. Cuénteme. Profe, una mascota es adoptada por una persona, ¿no? Pero yo también tengo que poner que la persona adopta una mascota. ¿Es necesaria? Sí, para luego poner
para luego, de hecho, la persona no adopta una mascota. ¿Cuántas mascotas adopta una persona? Ah, Porque es que la relación vista desde los de lados distintos sí. se lee distinta. O sea, por ejemplo, una mascota es adoptada por una sola persona, pero una persona puede adoptar muchas mascotas, por ejemplo. Exactamente. Ah, ya, listo. Muy bien. Entonces habría que completar la tablita. Yo les puedo también pasar mi solución del problema por el chat para que se compare. Gustavo, ¿ya estás bien así? ¿Terminamos así? Entonces, el que sigue puede por favor mostrar el diagrama, por favor. Bueno, entonces yo lo comparto, ¿cierto? Sí. Bueno, este es el diagrama que hicimos. Pusimos que un cliente tenía muchas mascotas y que mascotas era una entidad débil que depende del cliente. Además pusimos que el cliente compraba, muchos clientes compran muchas pólizas y además muchos clientes piden muchas citas. Venga, pausa, John. ¿Cómo se lee esta relación N a N? Volvamos a la lectura de la relación. Esta que está de cliente a póliza. ¿Cómo se lee? Pues muchos clientes compran una póliza y muchas pólizas son compradas por muchos clientes. No, así no se lee. Alguien no la debes leer así, debes leerla de singular a plural. Es decir, un cliente. Vale, un cliente compra muchas pólizas y una póliza es comprada por muchos clientes. Exactamente. ¿Te parece correcto que una sola póliza la compren muchos clientes? Lo que pasa es que estás leyendo muchos clientes compran muchas pólizas y muchas pólizas las compran muchos clientes. Y se te está olvidando un pedacito y póngame todos atención en esto, lo hemos repetido y yo sé que es una cosa que es muy complicada que quede pues grabada en la cabeza, y es que las relaciones, aunque se ponen de N a N, o de 1 a N, o de N a 1, etcétera, etcétera, no se leen, no tienen una sola forma de leerse, sino que tienen que leerse en ambas direcciones. En este caso, de cliente hasta póliza y desde póliza a cliente, hay que leerla de ambos lados. Y que cuando uno va a leer una sola dirección, por ejemplo, de cliente a póliza, tengo que leerla de singular a plural. Es decir, un cliente compra muchas pólizas. Y ahora voy a leerla hacia el otro lado. Una póliza es comprada por muchos clientes. ¿Es eso lo que tú querías decir, John? Que una póliza la compran muchos clientes. Sí. Una misma póliza es comprada por muchos clientes. No, pues o sea, no. Bueno, No, eso no. entonces esa relación no debería ser de N a N. Esa de aquí sería 1. Exactamente. Profe. Listo. Cuénteme. ¿Quién está hablando? Yo, Cristian Sánchez. Vale, Cristian. No entiendo por qué, o sea, ¿por qué una póliza no sería comprada por muchos clientes? Una misma póliza con su ID de póliza puede ser comprada por muchos. A ver, ¿No hay un error ahí? Yo lo tomaba como que póliza sería como pues las 3 categorías principales, y hay varias personas que están en la categoría de plata, varias personas en la categoría oro. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas pólizas podrían existir en esta veterinaria? ¿Cuántas pólizas? En total. Si yo tuviera una tabla de pólizas, ¿cuántas pólizas tendría? Pues según entiendo usted, profe, serían una póliza múltiples pólizas por cliente. Exacto, o sea. Y en ese caso una multiplicación. Y en mi caso, de como lo digo yo, existirían solamente 3 pólizas. Profe, Vale. una... Dale, Juan David.
es que están, de pronto, pues tenés toda la razón ya con hacer esa, dejar esa inquietud, porque es que es muy normal confundirse si estamos modelando el tipo o una instancia, ¿sí? Entonces, en este caso, mira que el tipo es un atributo de la póliza, por tanto, la póliza como tal es la instancia en sí, es ya el hecho de que el cliente la compró, no es la categoría, ¿sí? Si nosotros quitáramos el atributo de tipo de póliza y dijéramos, no, póliza va a ser la categoría como tal de la póliza, entonces habrían nomás 3 instancias de pólizas, o sea, 3 categorías, como tú dices. Entonces, pues un cliente tendría pólizas y una póliza o un tipo de póliza tendría muchos clientes que la han comprado. Sí, pero en este caso, mira que él se lo modeló, pues diciendo que el tipo es atributo de la póliza, por tanto, sí estaría bien así como está. Sí me dio a entender o los confundí más. Sí, ya entendí. ¿Sí? Porque si ponemos el tipo como si fuese la entidad, entonces el atributo de tipo se pierde como tal porque póliza pasaría a ser el tipo de póliza y por tanto tendría muchos clientes que la compraron. Sería N a N. Pero en este caso es como tal la póliza en sí ya comprada por el cliente. Entonces la póliza hace parte, el tipo hace parte ya como tal de la entidad de la póliza. Muchas gracias, Juan David. Yo creo que no lo puedo haber explicado mejor. Y eso confunde mucho. De hecho, para ese tipo de cosas, cuando se quieran modelar como tal ya la entidad de tipo, es mejor colocarle póliza, para que la gente sepa que es de eso van a ser un par nomás. Por ejemplo, oro, plata, platino. Y ya, van a haber 3 registros en esa entidad. Y ya como tal, cuando el cliente adquiera una de esas pólizas, tipos de pólizas, ya sería otra cosa distinta. Y como último, un consejo para que no se confundan con relaciones N a N, traten de verlas como si fuesen 2 relaciones 1 a N. Entonces, de un lado a otro hay 1 a N y al revés sería también 1 a N. Entonces, ya pues lo leen mucho más fácil. ¿Alguna pregunta? Sí. No sé si estoy confundido, pero, o sea, me parece que la N debería ir abajo y el 1 arriba. O no sé si estoy mal. Sí, ahí está al revés. Sí. Un cliente. Gracias, Camilo. Es cierto. Sí. No, es correcto. Gracias por la aclaración. Profe, ahí se lee como un cliente compra una póliza y una póliza es comprada por muchos clientes. No, aquí ya con el cambio se lee un cliente compra muchas pólizas. ¿Y un cliente puede comprar muchas pólizas? Ahí dice. Les decía Sí, que tiene al claro. menos una. Pueden comprar varias. Sí. Mira que en una relación siempre cuando se está leyendo hay un origen y un destino. Entonces, por ejemplo, si leemos de cliente hacia póliza, cliente es origen, póliza es destino, y la cardinalidad de esa relación que estamos leyendo de un origen a destino va en la parte del destino. Entonces, si yo leo de cliente a póliza, mira que la cardinalidad estaría abajo. Por tanto, leo cliente, compra N pólizas. Si leo al revés, el destino sería cliente, entonces la cardinalidad va junto al destino. Entonces, póliza es comprada por un cliente. Entonces, la cardinalidad siempre va junto a la entidad destino. Pero porque no dicen nada, yo quedo como, ¿será que entendieron? No, es que no entendí, me confundí más. Profe, yo tengo... Es que quisiera como con el mouse mostrar, pero no sé. No, No me entendí mentiras. lo que quiere decir para que les... No sé si... Tú puedes compartir tu pantalla también, Pero Juan David. no tengo un diagrama como para mostrarles rápidamente. El que te mandé. Ok, ¿la solución? Sí. Pues Bueno, espérate, es que está más o menos completo. Lo único que le hace falta a este diagrama es organizar la cardinalidad desde cliente a la cita.
Sería 1, entonces. ¿Cómo sería? Leámosla, revisémosla pues, antes para mostrar. Sería un cliente pide muchas citas Muy bien. y una cita es pedida por muchos clientes. Bueno, entonces aquí, Pero según entonces aquí, ese, exactamente, ¿cuántos clientes piden una sola cita? sí, una cita no, pues 1, solamente 1. Bueno, muy bien. Sí. Listo. Y pues ya, pues el veterinario y eso. Ah, ven, corrección. Compro. No debes usar las flechas. De póliza ¿Cuáles flechas? a... Mira, estás usando flechas, estás usando cabezas de flecha. ¿De póliza dónde? Entre las entidades Para y los los atributos. atributos. Entre las Ah, aquí. entidades y los atributos. En Ah, todas sí. partes, no debes usar cabezas de flechas. O sea, en este lenguaje no hay Así. flechas. Así sería así, ¿cierto? Exacto. Listo. Ya lo espero acá. Ya, entonces. Listo, muy bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo para cerrar? Juan Andrés, pregunta, tienes la mano levantada. Juan Andrés Orozco, del abajo. No, profe, Juan no pregunto. Osa, No, ya, Juan Osa profe. tiene la mano levantada. Ah, bueno, listo. Entonces, Juan David de Bolaños, Uy, puedes terminar tu explicación. vale. ¿Ahí están viendo? Aló. Sí, lo estamos viendo, Juan Sí. David. Yo creo que ya están yéndose de atención y Mire, están presentes, pero no de espíritu, tan solo físico. bueno, miren que esta solución es muy similar a la que nos presentaron ahorita. De hecho, creo que ya está igual con los cambios que hicieron. Sí, ya quedó Entonces, igual. lo que les estaba diciendo origen-destino para que quede más claro es que miremos, por ejemplo, esta relación de usuario con póliza, ¿vale? Entonces, miren que una relación claramente siempre, pues, pues esta relación involucra, al ser binaria, involucra dos entidades. Y una relación, pues como ya la profesora ha dicho, se lee de dos formas. Pero en este caso, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero entonces, lo que les decía del origen-destino es que la relación, pues en la forma en cuanto a leerlo, por ejemplo, si estamos leyendo izquierda a derecha, el origen de la lectura sería usuario y el destino póliza, ¿sí? Y la cardinalidad siempre se pone junto al destino, ¿sí? Entonces, al momento de leer la lectura, entonces el usuario compra N pólizas, ¿sí? Y ahora la damos al contrario. Póliza compra un usuario. Entonces miren que al momento de leer, el numerito siempre va en la segunda entidad que estoy leyendo. Miremos aquí. Cita es atendida por, el numerito va en el destino, un veterinario. Y un veterinario es atiende, N citas. A eso me refiero con el destino, únicamente para que se acostumbraran a buscar la cardinalidad en la segunda entidad o pues entidad destino, como quiera, como lo vean mejor para acordarse. Ya, eso era lo que quería. No sé si los confundí más o qué. Yo creo que ¿Cómo lo está ven? bien. Más claro. Vale, ahí Ellos, está bien. Bien. No, sí, lo ellos quiero. habían puesto de N a N, ¿cierto? Dime, Más dime. claro que el agua. Ellos habían puesto de N a N de veterinaria cita. ¿O Habían dónde puesto Pues, pusieron dos relaciones de N a N. Lo que pasa, el problema no es que, no solamente es que no esté bien en el problema, sino el problema es que yo creo que la causa por la cual pusieron N a N es que estaban haciendo una mala lectura de la relación, la estaban leyendo como si fuera una sola dirección. Decían, muchos veterinarios atendían muchas citas. Entonces, el problema está principalmente en hacer de cuenta que una relación tiene una sola interpretación y realmente no.
cada relación tiene dos interpretaciones, una por cada lado. Por ejemplo, en el caso de cita y veterinario, un lado es desde cita a veterinario y el otro lado es desde veterinario hasta cita. La interpretación siempre tiene que ir en dos lados, o sea, tiene dos interpretaciones. Yo quiero hacer una pregunta para ver quién me contesta. ¿Cómo, en qué caso? En este caso ya sabemos que así está bien. Un veterinario atiende muchas citas, una cita es atendida por un veterinario. Entonces, ¿en qué momento o por qué motivo yo pondría aquí una N? Cuando en una cita puede ser atendida por varios veterinarios. Es decir, que como tal la cita va a estar el perrito, la persona y muchos veterinarios al tiempo, ¿no? Entonces, claro, está bien. En ese caso, ¿por qué? Porque es que como tal es una cita en particular. En un momento dado, cuando la cita está ocurriendo, está programada, pues se le asignó exactamente, pues se le pudo haber asignado varios veterinarios que van a estar interviniendo el proceso pues, para esa determinada cita. Entonces, en ese caso, se deberían varios veterinarios porque están asociados a una cita en particular. En este caso, pues el enunciado nomás nos dice que se le asocia un veterinario. Entonces, cada cita sería uno. Por ejemplo, supongamos que la cita consiste en una cirugía y entonces en una cirugía sí habrían varios veterinarios atendiendo una sola cita. Entonces, si fuese N a N, igualmente se lee de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y en esta ocasión, recuerden, pues les di el consejo de que las N a N supongan que son dos relaciones 1 a N en cada sentido. Entonces, si fuese N a N aquí, pues sería una cita tiene muchos veterinarios o es atendido por muchos veterinarios y un veterinario atiende muchas citas. No es que se lea muchos a muchos, no. Uno a muchos y también al revés, uno a muchos. Juan, una preguntita, pero ambas están bien, ¿verdad? O sea, no son correctas. Válidas, me refiero. Pues en el caso de que el enunciado diga como que en ocasiones a la cita se les asignan varios veterinarios, entonces sí irían Listo. Pero ya. no nos dijeron que se le asigna uno, entonces sí o sí nos dijeron que hay una restricción. Sí, entonces sí es... ya, listo. Ya, gracias. Por eso les dije en el caso hipotético de que, o les pregunté más o menos en qué ocasión o por qué motivo se le pondría una N y pues ya contestaron. No vi quién contestó, no hizo la prueba bien. No alcancé a ver, lo dijo muy rápido. ¿Alguna otra pregunta? No, digo que me tenía que ir, profe, perdón. Sí, yo creo que también tenemos que cerrar. Muchas gracias por quedarse la explicación. Juan David, muchísimas gracias por tu intervención. Vale, profe. Muy buena. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, chicos, Juanma. entonces nos vemos en la clase del miércoles. Continuamos con las dependencias y hacemos otro ejercicio. ¿Les parece? Dale, profe. Eso, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedo pendiente Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. quedo pendiente para saber cómo nos programamos para la semana de evaluación. ¿Listo? Profe, Les mando una gracias. encuesta. Bueno, profe. Entonces, hasta luego. Hasta Chao, luego, que profe. descansen. Chao. Juan David, Dime, profe. ¿tú en qué semestre es que te gradúas? Yo ya terminé materias. Sí, yo sé, pero ¿vas a hacer el año el periodo de intercambio o todavía no sabes? No sé todavía. Si me voy, pues me gradúo en agosto, si no en marzo. ¿En marzo? Sí, febrero, perdón, febrero. En febrero, marzo. O sea, te Es que el graduarías semestre- los grados son siempre cuando ya el semestre empezó. Sí, o sea, si terminas la práctica ahorita y Me no te gradué sale en el febrero. intercambio, te gradúas en febrero. ¿Y qué planes tienes para después? Una buena pregunta, profe. No sé. Pues yo quiero estar un tiempito trabajando, preferiblemente en una empresa de software, de desarrollo, perdón. Y pues ir viendo oportunidades de maestría, pero más adelante, cuando ya haya trabajado un tiempito en la industria. ¿Todavía no? Pues si sale una oportunidad, o sea, quiero empezar a trabajar de una, tener experiencia en la industria como tal, pero claramente estaría abierto a alguna oportunidad excelente de maestría.
Pero pues si la hago, El profe Tamora, el salga profe una oportunidad. Tamora, el profe Tamora ¿no te ha ofrecido alguna beca para la maestría? En este momento todavía no. Todavía no te ha comentado, voy a preguntarle. De pronto si tienen becas para la maestría. De pronto, porque es que las becas para la maestría en realidad no son becas 100%. O sea, es como si estuvieras trabajando como asistente para la universidad, pero además tienes la beca de la maestría, es doble. Sí, sí, O sea, no sí, es que, cuenta de esa beca. Sí, sí, sí. Ujú. vale, eso por un lado. Y por otro lado, si tu interés es trabajar en una empresa de software, me gustaría recomendarte en Twilio. Tengo un amigo que está en Twilio. ¿Cuál es esa, profe? No, no la conozco. ¿Twilo? Twilio, Twilio, ¿cómo es que, profe? te la voy a mandar aquí. No tiene que ver con infraestructura. Creo que te iría muy bien allí. De Te hecho, mandé el nombre de Twilio. tengo dos áreas de interés. Me gusta mucho trabajar con datos y Ay, también, Twilio es buenísima porque vos también sos telemático. y me gusta tanto datos en cuanto a análisis de datos, Sí, como vos sos muy también bueno para me gusta mucho la IAC, infraestructura como código. Bueno, échate un ojo a Twilio a ver si te gusta. Y tengo un amigo que está ahorita de líder de proyecto en Twilio y me ha preguntado por ingenieros. Él tiene un par de al menos un ingeniero de ICESI, que también fue alumno mío. Entonces me ha preguntado que si tengo más alumnos como él. Vale, no, pues te agradecería muchísimo que me ayudes ahí con el contacto. Entonces, échate, no, es que sí, O lo que le vos que preguntes ahí al profe. ve cuál es tu nivel de inglés. Bueno, profe, de hecho, pues me Bueno, cambio por eso mismo. ah, pues claro, te vas a ir al intercambio. Bueno, Isami, échale un ojo a Twilio a ver si te interesa, porque creo que tiene que ver también con telemática. Entonces creo que puedes trabajar en ambas cosas, porque creo que Twilio tiene que ver con infraestructura, para mensajería y bueno, para cosas de ese tipo. Entonces de pronto podrías sacarle jugo a tus dos carreras. Vale, profe, muchísimas gracias. Y Da debemos igual. saber cuál es tu opción. Twilio es muy chévere. Pues a mí me parece muy, muy interesante porque es una multinacional que tiene como su... Yo visité Twilio cuando fuimos a la misión a Silicon Valley. Entonces visitamos, yo ahí me di cuenta que esa empresa existía porque no la conocía. Ellos tienen su sede en San Francisco Profe, ¿y ¿tienen sede en Colombia o no? Todo y sería... tienen sede en Bogotá. Y tienen sede en Bogotá, pero ahorita están haciendo teletrabajo. Uy, sí, es que Bogotá como que no me gusta mucho. Entonces los que están en Bogotá se están viniendo a vivir a Cali y yo no sé qué vaya a pasar. De pronto ya no vuelven, solo vuelven una vez al mes. Entonces, pues ahí miras, porque me parece que suena muy bien para tu perfil también de telemático. Sí, profe. Sí, me Entonces gusta ahí vemos. bastante. Pele, pero voy a preguntar a Gabriel y a Juan ahora si tienen bequitas por ahí. Porque la otra persona que tiene becas usualmente es Carlos Arce, pero yo creo que Carlos, de pronto te saldrías mucho del tema, o si quieres explorar temas nuevos con Carlos también, porque Carlos es excelente investigador. Y todos los muchachos que hacen tesis con Carlos terminan rápido y terminan con publicaciones, les va muy bien. Sí, eso me he dado cuenta. Yo hice mi tesis con el profesor... se me fue el nombre, ve. ¿Cómo que no? El que estaba de director de la maestría de ciencia de datos. Ah, con Javi. Eso, Javier Díaz. Se me fue el nombre. Yo me acordaba de Díaz, pero no me acordaba de eso. Javier Pues y también. Pues Javier, trabajar con Javier, ahorita Javier está en la industria, se está ganando un platal. Sí, eso me di cuenta. Alcancé a terminar la tesis con él y ¡pum! Se fue. Entonces, también la gente que se ha ido a trabajar con él, ya sea recomendada por él, también le está yendo muy bien. Pero la maestría en ciencia de datos, esa sí hay que pagarla. Esa no tiene becas, que yo sepa. Creo que unas becas, pero con el gobierno.
Ah, bueno. Creo En que es ese con caso, el sí. Saber Pro. Hay que averiguar ese pedacito. Porque los que hacen la maestría en ciencia de datos están yendo súper bien pagos. Por ejemplo, Hagi, George Hagi, Cristian Sánchez, Cookie, se los han llevado súper bien pagos. Sí, es que es muy buena, la verdad. Entonces, esa es también una muy buena opción. Me encantó cómo explicaste, Juan David. Yo no te había visto explicando tan bien. Has mejorado ese pedazo. Has mejorado muchísimo. Profe, muchas gracias. Me gustó mucho. Te agradezco mucho por tu intervención. No, profe, con gusto. Bueno, Es que, entonces estamos hablando. listo, profe, de una. Yo creo que me voy a quedar con Cristian Gallo aquí un ratico en la sala para que no la termines, porque me pidió el favor que le explicara algo. Ah, bueno, listo. Entonces salgo yo y los dejo. Sí, porque si yo de pronto ya se les cierra. Yo les doy leave meeting. Listo, profe. Bueno, pues, chao. No, Vale, profe, te profe, cuidas. Chao, ¿Me Cristian. cuentas por favor lo que le preguntas a Gabriel? Sí, obvio. Obvio que sí. Chao. Listo, profe, chao, gracias. Chao.